Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir ese tiempo precioso con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación estamos esperando a que Cristo haga la obra en nuestras vidas, que restaure, que perdone, que edifique. Compartiendo la palabra del Señor, nosotros esperamos en Él. El tema para hoy es ser escogidos por Dios, escogidos por su misericordia. Compartamos el Evangelio que está en San Mateo, capítulo 20, y dice lo siguiente, hablando Cristo en el verso 16. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Mi amigo, mi hermano, la pregunta para usted y para mí es, ¿ya hemos atendido al llamado del Señor? ¿Ya escogió el Señor nuestra vida para ser restaurada? ¿Cómo es pues que Dios llama y después que nos llamó solamente va a escoger algunos pocos? Llama a muchos y escoge pocos. ¿Cuál es la razón de que el Señor solamente pueda seleccionar a unos pocos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Mi amigo, mi hermano, es muy sencilla. Dios está llamando todos los días a nuestra vida a que vengamos a Él y que creamos su palabra, que obedezcamos sus preceptos, sus mandamientos, que aprendamos de Él que es manso y humilde, para que podamos encontrar descanso para nuestras almas. Y llama a todos, a muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi amigo, mi hermano, la razón es, si somos escogidos por Dios, es porque creemos en Él. Solamente Dios va a escoger a aquellos que creamos en Él. Y aquí Cristo nos enseña que somos pocos los que creemos en Él. Aunque Él murió por muchos, pocos son los que le buscan. ¿Y cuál es la razón de que podamos ser escogidos? ¿Qué es lo que Él busca en nuestro corazón? Vamos a la Escritura. Tito, epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1. Y hablando Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la palabra clave aquí que nos hace entender el por qué somos escogidos de Dios? Dice, es conforme a la fe de los escogidos. Cuando Dios nos llama, Él tiene que ver en nuestro corazón
que hay fe en Cristo Jesús, que hay fe en el Hijo de Dios. El Señor nos enseña en una de las parábolas del juez injusto, en la cual la viuda venía a Él pidiéndole que le hiciera justicia de su adversario, pero el juez no escuchaba a la viuda. Pero la viuda insistía y venía de continuo a Él. Y entonces dice el juez injusto: por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia antes de que me agote la paciencia. Y entonces Cristo dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego dice Cristo: ¿qué acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Tardará en responderles. Y entonces Cristo dice: os digo que pronto les hará justicia. Pero después hace una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, Cristo hace justicia a sus escogidos, pero después pregunta: cuando yo venga otra vez, ¿hallaré fe en la tierra para poder escogerlos? La fe es aquello que viene a nuestro corazón, que fue dado por Dios, pero que la utilizamos de una manera correcta, creyendo la palabra del Señor, para que podamos ser escogidos por Dios, para que podamos vestirnos de entrañable misericordia, porque Dios es misericordia. Porque cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la misericordia que viene de lo alto. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos por fe que es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Y entonces, cuando escuchamos el llamado: venid a mí, aquellos que están cargados, trabajados, venid a mí, que yo los haré descansar. Y llama a todos aquellos que estén trabajados y cansados, porque Dios nos va a hacer descansar. Pero dice: una vez que vengas a mí, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que podáis hallar descanso para vuestras almas. Mi amigo, mi hermano, la fe en el Hijo de Dios es la razón por la cual Dios nos ha escogido. Vamos a la Escritura y dice lo siguiente: cuando Dios nos escoge, Dios viene a nuestra vida con poder y nos declara una verdad que está en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi amigo, mi hermano, Cristo llama a todos aquellos que estamos en tinieblas. Y cuando venimos a Él, si ve la fe en el corazón del hombre, nos escoge y nos hace un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido a precio de sangre. Nos limpia de todo pecado, nos hace sentar a la mesa y nos enseña la palabra y el conocimiento de Dios, para que vivamos una vida diferente, para que hablemos una forma diferente, un lenguaje adecuado que edifica, que no destruye, que habla verdad y no mentira. Aquello por lo cual la palabra fue enviada
empieza a obrar en nuestra vida, nos restaura, nos da una vida eterna, nos saca de las tinieblas y nos transforma en hijos de luz, porque somos entonces verdaderamente hijos de luz cuando venimos a Él y dejamos que Él obre en nuestra vida y transforme el corazón y quite la dureza del corazón y ponga un corazón sensible a la palabra que llegó a través de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, somos linaje escogido, pero esto es a través de la fe y del conocimiento en el Hijo de Dios. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y los escogidos son llamados y escogidos por Dios por la fe en Jesucristo. Dice la Escritura, Colosenses capítulo 3. Una vez que hemos sido escogidos por Dios, tenemos una responsabilidad delante de Él. Y nos dice lo siguiente, capítulo 3 de Colosenses, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Tenemos que vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que perdonar nosotros. Esta es la vestidura del que es escogido por Dios, que se vista de entrañable misericordia, de santidad, de amor. Porque dice la Escritura, verso 14 de Colosenses capítulo 3, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es aquello que une al hombre con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su madre, con su padre. Mi amigo, mi hermano, Dios está llamando. Aún en este tiempo, la palabra del Señor es predicada para que todo aquel que escuche la voz y venga y la ponga por obra, en fe, reciba la salvación de su alma, la vida eterna, el perdón de sus pecados. Todo esto, Dios lo ha hecho ya por amor a nosotros, a través de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y dice lo siguiente, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y tenemos que ser agradecidos. La paz de Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que gobernar nuestras vidas. Tenemos que dejar las contiendas, las iras, los celos, las amarguras. Tenemos que dejar los pleitos, porque a paz nos llamó el Señor. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Porque Dios no rechaza aquel espíritu del hombre que viene a Él clamando y pidiendo perdón, clamando por salvación, clamando por ayuda. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor es fuente de vida eterna, que restaura, que edifica, que nos da vida. Dice verso 16 de Colosenses capítulo 3,
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Que la palabra de Dios more en abundancia. No se canse de leer la Escritura. No se canse de ponerla por obra. No se canse hasta desmayar. Tengamos nosotros esa fortaleza de no desmayar, de no cansarnos, de insistir, porque Cristo va a escuchar nuestro ruego, nuestra súplica. Cuando Él ve la fe en el corazón, Cristo decía, cuando sanaba a un enfermo, tu fe te ha salvado. Y la salvación trae consigo la sanidad. Tu fe te ha salvado. La fe en el Hijo de Dios. Al que cree en Cristo, todas las cosas le son posibles. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mi amigo, mi hermano, preguntémonos en nuestro corazón, ¿hemos sido escogidos por Dios? ¿Hemos atendido a su llamado? ¿O hacemos caso omiso en nuestros días de esta palabra santa que fue revelada para beneficio nuestro, para nuestra salvación, para nuestra restauración? Son preguntas que solamente usted y yo podemos responder con toda sinceridad ante el Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 y 4 nos enseña lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito: la santificación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque Él estaba ya predestinado a través de Cristo para pagar nuestros pecados. Y dice aquí lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos ha escogido por el puro afecto de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que tengamos fe en el Hijo de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos fe en aquel que murió por nosotros. La voluntad de Dios es que seamos libres del pecado y de la muerte. Que tengamos abundante paz. Que tengamos en nuestro corazón el ancla del alma, que es la salvación, la vida eterna. Porque Él ya nos predestinó, nos ha revelado el misterio. En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice la Escritura, según las riquezas de su gracia. Para eso nos ha llamado el Señor, para que tengamos fe en Él. Vamos a la Escritura, porque hay muchas cosas que aprender de ella. Y dice lo siguiente la Escritura, hablando en 1 Corintios capítulo 1, verso 27.
Fíjese de dónde nos escogió Dios. Fíjese de dónde nos sacó el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mi amigo, mi hermano, eso éramos nosotros sin Cristo. Necios, viles, inmundos. Estábamos nosotros perdidos en delitos y pecados. Éramos menospreciados. No teníamos valor. Pero Cristo nos dio el valor de ser llamados hijos de Dios. Vino a confirmar en nuestra vida la palabra de verdad. Vino a regresarnos la identidad perdida en el huerto del Edén. Nos vino a dar su presencia, su benignidad. Y entonces nos dice aquí que de esto escogió Dios, de lo necio, para avergonzar a los sabios, de lo débil, para avergonzar a lo fuerte, de lo vil y lo menospreciado del mundo, lo escogió Dios para deshacer lo que es. ¿Qué es lo que es ahorita? El pecado y la maldad. De ahí nos sacó el Señor y deshizo las cadenas del pecado, rompió las ataduras de iniquidad, quitó la inmundicia de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos dio la mente de Cristo. Y su sangre preciosa nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre del Hijo de Dios, que fue crucificado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Y nos hizo sentar a su mesa. Y nos dio vida, una vida plena en abundancia en el Hijo de Dios. Y ahora, mi amigo, mi hermano, cuando la gente ve lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha restaurado, cómo nos ha edificado, cómo nos ha perdonado, viene el acusador y dice, ¿no era aquel el pecador? El que hacía cosas que no eran agradables al Señor. ¿Cómo es ahora pues que predica la palabra? ¿Cómo es ahora pues que dice que es salvo? El acusador de nuestras almas, diablo y Satanás. Pero fíjese lo que nos enseña la Escritura, una vez que somos escogidos. Romanos capítulo 8, verso 33. Nos enseña lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y viene la respuesta. Dios es el que justifica. Dios es el que nos ha perdonado. Dios es el que nos ha limpiado a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Ciertamente nosotros éramos pecadores. Y somos pecadores porque pecamos de pensamiento, pero la palabra nos enseña, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Y entonces nos dice aquí, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Mas aún dice la Escritura, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amigo, mi hermano, somos justificados por Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos venido a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. ¿Quién? Dice la Escritura, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Verso 35 de Romanos capítulo 8. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice Dios, antes, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Cristo. Que Él encuentre fe en nuestro corazón cuando nos llame para ser escogidos. Sí, este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos con un corazón dispuesto para poder aceptarle a Él como nuestro Salvador. Sí, amén.